La mente como la echan a trabajar. Ustedes se ven que sí, un bandido. Primera Corintios capítulo 11. Versículos del 23 al 33. Hermanos, es bonito el Evangelio, fíjese, la gente en el Evangelio no es aburrida, usted lo sabe, claro, hay que guardar los parámetros, ¿verdad?, las distancias para no ofender a Dios, y algunas veces se nos va la mano, yo reconozco, y pedimos perdón a Dios y le suplicamos que nos amarre la lengua algunas veces, ¿verdad?, para no ofenderlo, porque el Espíritu Santo de Dios está presente, ¿verdad? Primera Corintios 11, del 23 en adelante. Me sigue con la vista, amado, por favorcito. La Escritura dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y observen el verbo hacer como aparece conjugado. El tomar, comer y hacer aparece conjugado de una manera imperativa. Es decir, Jesús no pregunta, Jesús no pide su opinión. Él ordena, exige, manda que comamos y bebamos en la cena del Señor y que lo hagamos. Y dice: háganlo, haced esto para recordarme a mí, no es para salvación. El 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. De nuevo el mandato, la obligación. Repare siempre, amado, cómo aparecen conjugados los verbos en la Escritura, va a entenderla mejor. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. De nuevo, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, para recordarme a mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o muchos ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Que tu Espíritu Santo precioso, Dios, nos guíe en los próximos minutos para entender esta porción linda de tu palabra. Este día en que vamos a celebrar la cena, no del pastor, no de la iglesia, sino la cena del Señor. Que tu bendición sea siempre sobre el pueblo, la nación y el territorio de Israel. Y te pedimos por la paz en Jerusalén, Padre. Bendice al hermano pastor cantante Gustavo Lima, su esposa y su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Cuántas veces y quiénes han ido a la mesa a cenar calientes, enojados? Dos. Que hay varios de mecha corta. ¿Verdad que la comida no sustenta más? ¿Verdad que no se le siente gusto? Y uno con la cara, perdóname la expresión, como que burro para abajo. No ve a todos los que están alrededor. Le tocó esto, vamos a celebrar la cena del Señor. Hermano, la cena tiene que hacerse en un ambiente alegre, en un ambiente bonito, hermano, para que la comida caiga bien. Y eso es en el aspecto secular, en lo material. Lo veremos en lo espiritual. Quiero hacer un repasito rápido, porque a la iglesia nueva se agregan siempre muchas personas nuevas o que no han reparado en esta porción de la Escritura. Y quiero recordarle que el nombre de esta observación es la Cena del Señor. No dice Santa Cena.
no dice Santa Cena, dice la cena del Señor. No es la cena del pastor, no es la cena de la iglesia, es la cena del Señor. A Él pertenece, de Él es, Él la instituyó, Él escogió el pan y el jugo de uva para celebrarlo, no es la iglesia. Pero además de la cena del Señor, hay otro nombre, sobre todo los que venimos del catolicismo, con los que nos hemos identificado, y a manera de recordarlo antes de ver algunas verdades sobre la cena del Señor. Además de la cena del Señor, se le conoce también como Eucaristía, que significa acción de dar gracias. Así le llaman en la religión tradicional, la Eucaristía. Y Eucaristía significa acción de dar gracias. ¿Andan bien, amado? ¿Por qué dar gracias, amado? Por el perdón de mis pecados, que son muchos. Porque al morir yo tengo la seguridad de que voy a ir al cielo, no por lo que yo hice, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Darle gracias a Dios por su crucifixión de Jesús, por la resurrección de Jesús, por los cambios en mi vida. Eucaristía, acción de gracias, la cena del Señor. También se le llama en la religión tradicional. ¿Cómo se le llama en la religión tradicional también, amados? La comunión. ¿Y sabe usted que comunión es una palabra compuesta? Si usted le da vuelta a la palabra, es unión común. Es decir, amados, por eso la cena es una unión cercana, es intimidad. Nos es común a todos los creyentes, a nadie más. Yo me recuerdo que en la iglesia católica, amado, cuando yo comulgaba, el sacerdote, el cura decía, no el padre, vea, porque dice el Señor Jesús que padre solo hay uno, nuestro Padre que está en los cielos, vean. Por eso el cura, el sacerdote, hacía énfasis: los que no se han confesado, que no son miembros de la iglesia católica, no pueden participar. Y el problema es que Jesús fue el que escogió quienes participan, no nosotros. Por eso no pueden participar todas las personas en la cena del Señor. Y comunión significa unión cercana, intimidad, y nos es común a todos los creyentes, a nadie más. Y la gente que no cree en Cristo y todo, y no le va ni le viene la cena del Señor. Y hay una cuarta palabra: sacramento. El sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la comunión. ¿Y sabe qué significa sacramento? Es interesante, amado. Jurar lealtad, jurar fidelidad. Para nosotros no es un sacramento, porque para ellos un sacramento sirve para impartir gracia. No nos vamos a meter en muchas cositas de la hostia y todo eso, porque no ese es el propósito. Solo dale. Yo pensaba en esto. Jurar lealtad y fidelidad, ¿cómo, papá? Jesús juró lealtad, Jesús juró fidelidad y la mantuvo yendo hasta la cruz del Calvario. Y por lo tanto nosotros los creyentes en Cristo debemos entender que debido a su fidelidad es que nunca nos abandona, nunca nos deja, nunca nos traiciona, nunca se rinde, ni usted, ni con usted, ni conmigo. Fidelidad por siempre. Y los cristianos debemos renovar nuestros votos, nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Jesús. Porque quien esto es dando, darán. Jesús es fiel, Jesús mantiene su fidelidad, pero quiere que nosotros también mantengamos nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Él. Ahora bien, Jesús espera. Esta razón que quiero darle: los cristianos debemos renovar nuestros votos y nuestra fidelidad, pero Jesús también espera que todo cristiano participe de su cena. En la mañana vio toda la congregación topado esto, lleno. ¿Quiénes aceptarían la invitación de Jesús para cenar? Todos. Y le dije, en la tarde Jesús les invita a la cena del Señor. Y vea el fenómeno de las tardes, baja casi a la mitad la asistencia, porque nos hemos vuelto iglesieros bautistólicos, ¿verdad? Bautistas pero católicos, solo el culto de las 11. Ay, con ese ya comimos solo un tiempo de comida y ahí toda la semana hasta el otro domingo, bien mal alimentados. Ahora, fíjese, amado, que cuando Jesús espera que todo cristiano participe de la cena del Señor, ahí hay un verbo que dice el Señor: hacedlo, háganlo. Es una ordenanza, es un mandato. Y con esto en mente, amado, porque observaremos la cena del Señor, yo quiero recordar esto.
Muchos dicen, ¿cómo va a creer, pastor? Yo sí amo a Jesús. Compruébemelo. Porque la Escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es un mandato, esta es una orden, es una ordenanza de, si me amáis, observa la cena del Señor conmigo. ¿No pregunta? Hermanos, es un mandato. Yo no sé cuántos de ustedes tenían... no sé cuántos de ustedes ni cuánto tiempo tenían o tienen de no observar la cena del Señor. No sé cuántos de ustedes se han rehusado a bautizarse y no participan en la cena del Señor. Y la cena del Señor es un mandato. Y entonces quiero compartir con ustedes esto, que la cena del Señor encierra algunas verdades, de acuerdo al texto. Vean. La primera verdad, la cena del Señor es una expresión. La cena del Señor es una expresión, y utilizamos el versículo 24 que dice, y habiendo dado gracias, Jesús partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí hay una expresión de Jesús. Hermano, ¿verdad que ustedes, cuando tienen una acción de gracias o un sentimiento bueno y malo también, verdad que usted lo expresa? Usted no se queda callado cuando tiene una acción de gracias para uno. Usted va y le dice, gracias por el favor. Mano, yo al Bolívar le dije, gracias por la administración. Y gracias, pastor, por haberme permitido estar con ustedes. Y amados, ocurre un fenómeno con nuestra iglesia. Fíjese que no es por la ofrenda y somos bien dadivosos. Somos bien. Todo cantante que viene aquí queda invitado a regresar. Hay un par por ahí que no, ¿vea? Que jamás van a regresar, porque han terminado de cantar y se han ido. Ellos son el show, ¿vea? A poner su venta de discos abajo, y el mensaje, la palabra de Dios les vale un comino. Yo les pido en el nombre de Jesús, con todo respeto, cantante que haga eso, no le compren discos. Porque es un irrespeto, hermano, para la Escritura. Ya lo sé todo, ya hice mi show, te espero abajo con los discos. Pero este hombre humilde, oye, humilde, y no vamos a quedar. Ahora, amado, yo le agradecí a él, porque yo me sentí, amado, privilegiado de que este hombre aceptara la invitación. No está teniendo otros compromisos hoy. Nosotros no lo trajimos, pero el tiempo en la mañana quedaba libre. Lo invitamos. Gracias. ¿Y por qué dar gracias? Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Eso es la cena del Señor, es una expresión. Me dice la hermana Lupe Bernal, pastor, mi mamá está bien enfermita en Perú, en Huacho, si mal no recuerdo. Estuvimos con una mochila bautista y en efecto bien delicadita de salud. Y traigo esto al recuerdo por una razón, amado, porque posiblemente ya está en la etapa final de su vida. Y sabe que cuando alguien está en la etapa final de su vida, brotan recuerdos de agradecimiento y empezamos con toda la película atrás en nuestra vida a ver que ese ser querido que está a punto de irse, tenemos que decirle gracias por todo lo que me diste, por todo lo que hiciste por mí desde que nací hasta que alcancé mi edad adulta. Pregúntele a la hermana Lupe si no está agradecida en su corazón de lo que su mamá hizo por ella. Bueno, yo cómo no voy a agradecer todo el esfuerzo de mi mamá, con su trabajo de sirvienta en El Salvador, me alimentó a mí y a 3 varones más, pero cómo no agradecerle el esfuerzo que hizo en la casa de una familia española desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, su espalda rota, vamos. ¿Cómo no agradecer a mi abuelo, que fue mi padre de crianza, que se rompió sus manos en la albañilería desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días? Iba a cortar café conmigo, amado, para que hubiera un poquito que comer en la casa. ¿Cómo no estar agradecido con ellos? Hoy, al observar la cena del Señor, recuerde a Jesús y lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Porque la cena del Señor es para recordar el alto costo de nuestra salvación, gratis, pero costó la vida de Jesús. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, nada. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Su sangre, su cuerpo, todo. Déjeme aplicar esto de manera práctica.
¿Verdad que los padres cuando morimos, amados, usualmente les queda aunque sea un poquitito a los hijos de lo que hemos logrado almacenar durante toda nuestra vida? Y a mí no me preocupa porque no me voy a morir antes del tiempo. Pero lo más seguro es que lo que usted deja no se ha ni muerto y ya están poniendo un flea market con todas las cosas que tiene ya, cachivaches, chunches, que todo. Yo no espero que me agradezcan. Pero aquí hay hijos e hijas, y en su país de origen hay hijos e hijas que deberían estar agradecidos con usted, mamá y papá, porque usted limpiando baños, doblando las sábanas de los hoteles con su espalda partida, todos los días usted le dio de comer a esa criatura que ha crecido y hoy vive porque usted hizo todo el sacrificio que tenía que hacer por ella. Yo no espero, pero en el fondo del corazón los hijos tienen que ser agradecidos y deben recordar por lo menos lo que los padres hemos hecho por ellos, amados. Pero es que vos me trajiste, yo no te... Tienen toda la razón los hijos, pero lo menos que podemos hacer los padres es sacrificarnos y darles todo lo que necesitan, amados. Ellos deben ser agradecidos. ¿Sabe que el Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado o quebrantado? Una profecía sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Ustedes se recordarán, a los que crucificaban tenían que asegurarse que ya estaban muertos, si no les quebraban los huesos, y iban ya con la almágana, con el martillo, a romperle los huesos a Jesús, por si no había hombre. Y se dan cuenta, a los judíos, a los dos que estaban, los dos judíos a la par de Jesús, a los dos se los quebraron. Jesús ya no. Una profecía que se cumplió. Cuando llegó el soldado, el cuerpo de Jesús estaba intacto, por una razón. Porque dice la Escritura, centenares de años, que jamás ni un hueso de Jesús sería tocado. Pero cuando usted lee esta parte de la Escritura, dice: mi cuerpo partido, roto, quebrado por ustedes. Y uno trata de conciliar todas estas cosas. ¿Verdad, hermanos, que con la cena del Señor recordamos que el cuerpo de Jesús sí fue partido, sí fue roto, y se lo voy a comprobar? No le rompieron su espalda a latigazos. Bueno, ¿vieron la película de Jesús, hermano? Esta película más reciente, cruda. Las de látigo con bolas de metal, con punzante, que le quedaban enterradas en la espalda. Le partieron su espalda, le partieron su sien cuando le metieron la corona de espinas. No le partieron su costado cuando le metieron la lanza. No le partieron los pies y las manos cuando le metieron los clavos. Ahora entiende, hermano, no le partieron, hermano, no le partieron su rostro cuando lo agarraron a bofetadas. No debemos olvidar nunca que el cuerpo de Jesús fue roto por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo no darle gracias a Dios, amado? Segunda verdad, la cena del Señor no es solo una expresión, es una explicación también. En el versículo 26 dice así: pues todo. ¿Y por qué celebran la cena del Señor? Aquí está la explicación. Todas las veces que comamos el pan y bebemos esta copa, ¿para qué lo hacemos? Para anunciar que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar una vez y para siempre los pecados de todos los seres humanos. Los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados del futuro. Todos de una sola vez. Aquí está la explicación. Y fíjese que la palabra dice al final: así pues, todas las veces que comamos ese pan y veamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Sabe usted que anunciar significa decir, explicar, proclamar? ¿Quiénes estaban en aquel tiempo precioso en su país de origen cuando proclamaban: el pecado fresco, el pecado fresco, el pecado fresco va? ¿Se acuerdan, no? El domingo en la mañana. Y allí salían: anda, decirle que no se vaya, decirle que me espere. Y las viejitas empezaban a sacar, ¿se acuerdan? De aquí se sacaban el muchito. Hoy había una hermana ahí abajo comprando CD del
¿Se acuerdan, hermano? Eso es proclamar, decir algo, anunciar. Y eso es lo que dice aquí. Es decir, hermano, cada vez que la iglesia del Señor se reúne para observar la cena del Señor, proclama, anuncia, dice que Jesús murió en la cruz para perdonarnos todos nuestros pecados. Es una expresión, pero también es una explicación. Y no saque conclusiones erróneas de algunas cosas. Un día está el hombre dueño de una bodega y había visto que las ganancias del negocio habían descendido bastante, y el hombre personalmente bajó a investigar qué es lo que estaba pasando en la bodega, y encuentra un tipo que lo más seguro es que era salvadoreño, porque estaba en la pared así, vea, como que estaba deteniendo la pared, o algunos hermanos que se ponen a detener el van de la iglesia ahí, vea. Y lo ve el hombre y dice: por eso es que las entradas han bajado, porque hay gente como este que estará ganeando. Le dice: ¿cómo se llama usted? Carlos. Ajá, Carlos. ¿Cuánto ganas a la semana, papá? 350, le dijo. Aquí está tu plata, te vas, no quiero verte más. Agarró la plata y se fue. Baja el manager, el gerente personal, y le pregunta al dueño: mire, ¿cuánto tiempo tenía de trabajar con nosotros? Ese no trabaja aquí, le dijo. Ese vino a dejar, le dice, material que ocupamos aquí en la bodega. Ese no trabaja aquí. El hombre llegó a una conclusión errónea antes de preguntar, antes de averiguar, y le tocó esto por una razón. No haga conclusiones apresuradas, erróneas de lo que le digan de la cena del Señor, que esto y que el otro. Es que yo recibí clases con los mormones, con los testigos, lea la escritura y no saque conclusiones erróneas de algo que no es. Como el muchachito que le dice a su papá: papá, hoy va a haber la cena del Señor, qué bueno que hoy no va a haber sermón. ¿Sabe que la cena del Señor es un sermón en sí? No se lo estoy comprobando. Cuando usted come el pan y toma el jugo de uva, usted está diciendo: la muerte de Jesús por el perdón de nuestros pecados anunciamos y lo haremos hasta que Él regrese. Ahí está el sermón. O en la mañana me dijeron: este cantante bueno, pero no predicó. ¿El qué? No predicó. Que usted quiere los 30, 40, 45, 50 minutos como hace el pastor, vean. No, vamos. Que no oyó que el hombre contó su testimonio, cómo Jesús lo transformó, cómo Jesús lo... cómo restauró su matrimonio. Amados, hay un sermón dentro. Ahora, detalle importante: nadie se ha convertido con la música. Es extraño, oye. La música, y a mí, le digo, me dio una gran alegría ver la iglesia topadita, llena, ya no cabía nadie. Pero me da pena porque con la música no se convierte nadie. Eso levanta el corazón, anima, exalta, motiva para adorar. Pero la escritura dice que la fe viene por el... y el oír la música, no, la palabra de Dios, fíjese. Entonces el hombre aprovechó para meter palabra de Dios en versículos dentro del mensaje, porque él conoce eso. Ahora, amado, detalle acá: con su cena Jesús predicó su mejor sermón. Objetivo. Con la cena no les dijo: pues muchachos, este es mi cuerpo roto y esta es mi sangre derramada por ustedes. Ahí está el sermón: perdón de pecados a través del cuerpo roto, de la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada más, no necesitamos nada más para ser perdonados. Tercera verdad: la cena del Señor es una expectativa, es una esperanza, es una ilusión. Es una expresión, es una explicación y es una expectativa, es una esperanza, una ilusión. Versículo 26b. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Hermanos, cuando comemos el pan y tomamos el jugo de uva, ¿sabe qué estamos anunciando? Jesús, tú vienes pronto. Jesús, te esperamos. Jesús, ¿cuándo regresas? Jesús, hay cáncer, hay diabetes, hay asesinato, hay violencia. Jesús, esto se acaba cuando tú regresas y te paras en las nubes y nos llamas a los muertos y a los creyentes vivos. Jesús, se acaba todo.
Hermanos, pero ¿quieren entender esto en el nombre de Jesús, hermano? Cada vez que no tome la cena del Señor a la ligera. Estamos anunciando que Jesús murió, que resucitó, que se fue y que Él regresa por nosotros. ¿Te conoce? No vamos a verlo. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, cuando Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y empieza Pablo a relatar los que hemos dormido en el Señor. No habla de muerte, Pablo. Habla de sueño. Vamos a despertar un día cuando Cristo aparezca en las nubes, suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos nos iremos después de los muertos tras ellos. Y eso ocurre cuando dice así, ocurrió todo lo que le estoy explicando. Usted lo conoce. Entonces la pregunta surge: usted que le da vergüenza confesar a Cristo, usted que no se ha querido meter bien en esto del Evangelio, ¿se va a quedar? Va a sonar la trompeta, no la va a oír, porque la trompeta, amado, del llamamiento para resucitar y la transformación de los cuerpos es solo para los creyentes en Cristo. Los demás no la oyen. Fueron sordos espiritualmente escuchando mensajes durante tanto tiempo y van a ser sordos estando en las tumbas. No van a oír la trompeta de la resurrección. Todo esto significa la cena del Señor. ¿Sabe usted que el Cristo que nació en Belén, el Cristo que fue crucificado, el Cristo que resucitó, el Cristo con quien tenemos compañerismo en la iglesia, es el Cristo que regresará seguro? Es el mismo Cristo, amados. Pero nosotros tomamos tan a la ligera lo del Evangelio y el nombre de Jesús. Hermano, démonos cuenta que somos una raza privilegiada, especial, si la Escritura lo dice. No porque nosotros lo decimos, es que a Dios se le antojó, como decía el canto, hacernos sacerdotes reales, nación santa, pueblo escogido. A Él se le antojó, yo no se lo pedí. Pero tampoco le voy a decir que no quiero ser parte del reino celestial, si no me cuesta nada, porque Jesús lo hizo todo. De un vistazo al mundo, hermano. Guerras, violencia, crimen, asesinatos, abortos, todo tipo de pecado en el mundo. Si estamos hasta aquí, dice la Escritura que la tierra está con dolores de parto, ya no aguanta. ¿Verdad, amados, que la cena del Señor nos da gozo en medio de una situación pero horrible en el mundo, de la que quisiéramos salir ya de todo esto? En El Salvador la gente huye de las maras. En Honduras la gente huye de las maras. En Guatemala la gente huye de las maras. Y entre paréntesis, estaba leyendo ayer, yo trato de agarrar ilustraciones prácticas de todos lados para los mensajes. Y fíjese, amado, que mencionan que el fenómeno de Nicaragua, de que no tiene maras, y leí toda la razón por la que en Nicaragua no hay maras, no hay. Y traen todo el proceso por el que pasó Nicaragua, por el asunto de la guerra, la gente que emigró para acá, que le abrieron las puertas de manera total. En cambio, a los salvavidas, a los hondureños y a los chapines, las puertas se nos cerraron, ¿ven? Hasta después con el Mich y toda la guerra y todo, se nos abrieron las puertas. Pero el nicaragüense gozó de una situación bien especial. Y a ellos les dieron papeles. Tú estás leyendo todo el proceso. Entonces, el nicaragüense, amado, no tiene maras. Bendito sea Dios. Y los costarricenses dicen: agradecemos que las maras se quedaron en Nicaragua. Los nicas no los dejan pasar. No tenemos maras en Costa Rica. Los ticos agradecen que Nicaragua no tiene maras. Hermano, pero usted va a El Salvador y usted anda todo friqueado. Usted a las 7 de la noche, a las 8 se acuesta, y aquellos sinvergüenzas pícaros que quieren ir a la zona rosa. No, si te acuesta uno temprano, ¿no? Las maras. ¿Sabe usted que San Pedro Sula en Honduras es la ciudad más violenta del mundo? Dígame usted, amado. Y todo el mundo, fíjese, quiere huir de donde está para un mejor lugar. Hermanos, eso es la cena del Señor. Jesús nos anuncia que Él regresa porque hay un mejor lugar esperándonos a nosotros. Hermanos, ¿cómo no iba yo a querer salir del mesón en El Salvador, en mi pueblo, donde vivía el montonal de gente y todos compartíamos el mismo servicio sanitario, sin agua, la misma pila, todo? Yo no quería estar allí.
pero económicamente no podía salir. Nos movimos al barrio de la Garra, el Rastro, ya, otro mesón donde se compartía el mismo baño y la misma pila, el agua helada, pero ya eran 5 familias. Y así salimos hasta que el Señor se le antojó traernos a Estados Unidos. Vamos, ¿verdad que todos queremos estar en un mejor lugar, amados? Un día, amado, un día vamos a estar en mejor lugar. Y la cena del Señor nos recuerda eso. Una cuarta verdad: la cena del Señor es un examen profundo. Lo dice la Escritura. Por tanto, examínese, pruébese cada uno a sí mismo. Y después de haberse probado, después de haberse examinado, entonces coma del pan y beba de la copa. Yo no soy digno, pastor. Ni yo tampoco. Y hoy hablábamos con los hermanos diáconos en la mañana, ¿verdad? Que cuando alguien sube aquí al púlpito, a la plataforma, a cantar o a hacer algo, usted no conoce la vida de la persona. Y posiblemente tras bastidores, en lo oculto, hay cosas que tenemos que usted no las conoce. Pero como no las conoce, es tranquilo y usted adora y todo, ¿eh? Y cuando alguien mete la pata, ¡no lo deje subir! Yo procedo de otra manera, ¿eh? Yo hablo con una persona, yo le hago ver el error y le digo, pídale perdón a Dios. Si yo conmigo no, con la congregación mucho menos. Con Dios es su problema. Pídale perdón a Él, arrepiéntase, humíllese, pídale perdón, que si el perdón es para restauración, no es para salvación, y véngase. Porque ni usted ni yo somos dignos de tomar la cena del Señor por nuestros propios méritos. Somos dignos porque la sangre de Jesús de Nazaret nos lavó, nos limpió todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. De otra manera no podemos pasar. Lo dice Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado. Y a mí me fascina cómo el Espíritu Santo trabaja, porque esta cita bíblica es exactamente lo que el grupo cantó antes del mensaje. Y él no sabía que esto yo lo traía. El Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Solo Jesús es digno de todo. Que no por su sangre fuimos perdonados de todos los pecados, amado. ¿Sabe cuál es la ventaja nuestra, amado? Que cuando pasamos a tomar la cena del Señor, por eso lo pido que desde este momento examine su corazón, qué es lo que hay en su vida, y pídele perdón a Dios, porque tenemos una gran ventaja, amados. Dios a usted y a mí, creyentes en Cristo, ya no nos ve a nosotros, nos ve a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesús es santa, es limpia, es pura y sin mancha, y se aplicó de la cabeza a los pies. En el momento que usted dijo, Jesús, yo me arrepiento, perdóname mis pecados, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, el sello del Espíritu Santo, y la sangre de Jesús nos cubre de los pies a la cabeza. Usted pasa la cena del Señor, amado, y aunque usted venga todo destrozado con alguna cuestión que solo usted conoce, tómela, porque Dios lo ve a usted a través de la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús nos purifica, nos limpia. No dice Efesios, pues, que con el agua de la palabra nos purificó y nos limpió para siempre, amado. Pero confiésele su pecado a Jesús. Lo dice la Escritura, pruébese, examínese y confiese su pecado. Si hay un pecado no confesado en su vida, hágalo ahora y pida perdón. No le cuesta. Y usted conoce lo que hay en su vida. Yo conozco lo que hay en mi vida. Oye, en mi oficina, arrodilladito, mira, perdóname por esto y esto y esto. Al Señor, imagínate que yo soy el pastor. Perdóname, papá, perdóname, vos sabés. Perdóname en el nombre de Jesús. ¿Y por qué te voy a perdonar? Porque vos escribiste en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo perdonado. Confiese su pecado y pase a la cena del Señor, amado. No pasa a tomar la cena del Señor indignamente.
Ahora, cuando un cristiano rehúsa tomar la cena del Señor, rehúsa examinarse y arrepentirse de sus pecados. Cuando un creyente en Cristo se rehúsa a tomar la cena del Señor, se rehúsa a examinarse, a confesar sus pecados. Yo no conozco el corazón de nadie, pero hay personas que no toman la cena del Señor porque saben que no andan bien y no han entendido la misericordia de Dios, que es para siempre, y que pueden confesar sus pecados y obtener perdón en el mismo momento. Pase en el nombre de Jesús, pero no pase sin haberle pedido perdón a Dios por ese pecado que usted conoce que hay en su vida. ¡Sáquelo! Además, porque es un mandato del Señor. Quinta verdad: la cena del Señor es para animar, para motivar al pueblo de Dios a esperar. Lo dice el versículo 33, amados. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense los unos a los otros. Se lo dije al principio, ¿verdad que cuando nos reunimos a comer no podemos hacerlo enojado con los miembros de la familia? ¿Verdad que no se sienta usted? Mejor no se sienta. ¿Verdad que ha preferido irse a la cama o a ver televisión y no se sienta a comer con la familia porque usted está enojado, está enojada? ¿Verdad? Pero está en la casa del Señor. Y en el nombre de Jesús, si usted tiene una diferencia con un hermano, con una hermana, en el nombre de Jesús, hoy que vamos a observar la cena del Señor, hoy póngase a cuenta con su hermano, con su hermana, y pídele perdón a Dios, porque nos hemos reunido como familia para observar la cena de nuestro papá, y nuestro papá conoce lo que hay en nuestro corazón. Me da temor lo que dice más abajo, porque usted, si entiende esto, no se examina y no confiesa su pecado. Dice, juicio come. Y dice Pablo más abajito, y algunos ya se durmieron. Y sobre todo si usted es diezmador o diezmadora, yo no quiero que se muera. Lea lo que dice la Escritura, man. ¿Sabe usted una cosa? Jesús decidió tomar la cena, fíjese, con su familia espiritual. Ahí no estaba la mamá de Jesús. El papá, posiblemente adoptivo, ya había muerto. Ahí no estaba la Toñita, la Chepita, la Juanita, que nada, ahí estaban solamente. Y ¿sabe una cosa, man? ¿Sabe que usted ha hablado de Judas un montón de veces, vea? Y Judas por lo menos llegó a la cena del Señor y se quedó un ratito y después se fue. Pero algunos de ustedes hoy vinieron por casualidad, porque pensaron que iba a estar, va cayendo una lágrima en tu mejilla. Aquí me preguntaron, no está en la tarde Gustavo. Ya no es ni el pastor ni el hermano Gustavo. No está Gustavo en la tarde. Se peló, ¿verdad? Hoy vino. Aproveche. Tome la cena del Señor con alegría, con gozo en su corazón. Póngase en paz de acuerdo con tus hermanos en Cristo. Y la sexta verdad con la que rematamos el mensaje de hoy: observaremos su cena hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese. Yo le dije a los hermanos en la casa de oración Getsemaní ayer que iba a tocar esto y lo tocamos rapidito. ¿Sabe que esta palabra hasta tiene una gran importancia, hermano? Pero uno se le va un montón, como hay tanto en la Escritura. ¿Qué le dice usted a su muchachito o su muchachita cuando se ha portado mal y usted tiene que salir? Te quedas allí hasta que yo regrese. No te vayas a mover de allí hasta que yo... Y le dice a la mujer, no me excites ese mono de allá hasta que yo regrese. Yo me voy a entender con él. Mientras no se mueve. ¿Sabe usted, amado, que el Señor en Juan capítulo 14, 1-3 dice, me voy pues a preparar un lugar para ustedes? Si no fuera cierto, yo no se los dijera, porque donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Si Él se fue a preparar una vivienda, un apartamento, entonces el hasta, amado, es una palabra de espera. Hasta que Él regrese, esperamos al Señor. Hasta que suene la trompeta, te esperamos, Señor. Hasta que los muertos resuciten. Hasta que los vivos seamos arrebatados en el aire.
Hasta entonces seguiremos observando la cena del Señor. ¿Sabe que el asta, además de ser una palabra de espera, es una palabra de trabajo? Hermanos, en las parábolas ustedes van a darse cuenta, si las leen, que esta palabra abunda. Algunas veces de manera implica, ¿verdad? Está metidita en las expresiones la palabra hasta. Se lo voy a comprobar en Mateo 25, 19. Usted conoce la parábola de los talentos. A uno le da 5, a otro le da 3 y a otro le da 1. Y ellos tienen que trabajar los talentos que le dieron hasta que el dueño regresó. El de los 5 talentos trabaja, el de los 3 trabaja, el del 1 se lo enterró. Y esa parábola a mí me da temor, amado, cuando usted la analiza bien, porque no es en efecto una parábola, se utiliza, pero no es una parábola para trabajar, para hacer un ministerio, porque al final dice: siervo inútil y maldito, vas, dice, y allí será el lloro y crujir de dientes. Hermano, porque no trabajamos, Dios mismo no nos va a maldecir y nos va a mandar al infierno. ¿Sabe qué es esa parábola, amado? Que el que tenía un talento y no lo puso a trabajar es porque no tenía a Jesús en su corazón. ¿Y sabe por qué no lo trabajó? Porque no compartió con nadie durante toda su vida que Cristo era su Señor. Por eso me da temor. La gente que no comparte a Jesús posiblemente no lo tiene, posiblemente ha enterrado el talento. Cuando usted está a cabo de todo esto, a mí me da temor. ¿Qué significa eso? Que debemos trabajar en su mies, en nuestra vida hasta que Él regrese. Si aquí es de trabajar todos, amado. Se ha dado cuenta que en el libro de Apocalipsis las últimas palabras dicen, ¿verdad? Y el novio le dice a la novia, a la esposa: vengo pronto, I will be back. Y la novia, la esposa dice: ven, Señor Jesús, te esperamos. El hasta es una palabra de espera, hasta es una palabra de trabajo. El hasta también es una palabra hermosa, bellísima. Y cierro con esto. ¿Por qué es una palabra hermosa y bellísima? Porque anunciamos su muerte hasta que Jesús venga. Hermanos, ¿verdad que nosotros no estamos seguros de la fecha? Porque no dice fecha. ¿Sabe de qué estamos seguros nosotros? Del evento, de lo que va a pasar. De que Jesús regresa, regresa. Y más vale que usted y yo estemos listos. Cuando suene la trompeta en aquel día final, nos iremos con Jesús hasta la eternidad. Mientras recordemos su muerte y su resurrección con la cena del Señor. ¿Quieren pasar, hermanos diáconos, por favorcito? ¿Quiénes observan la cena del Señor? Le pido su atención un segundito en este momento. La cena del Señor es solamente para los miembros de la iglesia, los creyentes en Cristo y que han sido bautizados por inmersión como manda la Escritura. El bautismo es por inmersión, cuerpo sumergido completamente debajo del agua. Esos son los miembros de la iglesia. También son miembros de la iglesia los que, habiendo recibido a Jesús y habiéndose bautizado por inmersión con su cuerpo sumergido debajo del agua, lo han hecho en otra iglesia. También pueden participar. Les invitamos a participar. No participan en la cena del Señor, por favor, las personas que han recibido a Jesús pero que no se han bautizado todavía. No participan en la cena del Señor personas que no han hecho de Cristo su Señor, que son inconversos. Les pido que se queden ahí donde están, porque nosotros no escogemos quién participa en la cena del Señor. Jesús escogió quienes participan, su pueblo, sus seguidores, sus creyentes que han confesado a Jesús con el bautismo como su Señor y Salvador. De nuevo, miembros de la iglesia, creyentes bautizados acá, miembros de la iglesia de otro lado que han venido a la iglesia, han pedido su membresía, se les ha aceptado. Si no es miembro de la